Buenas noches, Matusaleas, esto es Masterface. Y esta noche estoy aquí, soy Oliver de la Parra y quiero platicar con ustedes de este juego que nos apasiona, que se llama Vampire Eternal Struggle, pero abordado desde una óptica ligeramente diferente a los otros capítulos que han escuchado de este podcast. Esta vez vamos a abordar el juego desde una perspectiva como más ¿qué es Vampire Eternal Struggle? Yo sé que en su momento lo hemos platicado, pero hemos recibido unos mensajes ahí que me parecen muy realistas y muy acertados en decir que necesitamos hacer como un capítulo completo en el cual expliquemos el lexicon del juego. Es decir, vamos a hacer como esta especie de glosario de conceptos. Porque pues, si lo que queremos es atraer a las personas que están jugando el rol para que conozcan este juego de cartas de vampiro basado en Vampiro la Mascarada, creo que valdría mucho la pena explicarles aspectos muy básicos, digamos, del juego de cartas. Entonces, arranquemos. Y como les contaba, este juego es un juego de cartas que ya tiene un buen rato en el mundo, ¿no? Pero antes de arrancar con el tema principal de esta noche, quiero mandarle saludos a la gente del club, que es la Casa de Betes en la Ciudad de México. Ellos han hecho un esfuerzo muy grande por regresar al Betes a la comunidad de gente que está jugando actualmente, y eso está súper cool. Incluso son pues iba a decir el principal, pero creo que es el único distribuidor de ese juego específicamente en este momento en la Ciudad de México, y bueno, obviamente también pueden hacer envíos al resto de la República. También quiero mandar un saludo a la gente a las otras personas que regularmente están en el podcast, que son Carlos y Lalo y Luis, que son parte de Betes México. Es una comunidad y un grupo de personas que están haciendo mucho también por reposicionar al juego y por traerlo de nuevo a que estemos jugando, ¿no? Y finalmente también pues mandar saludos enormes a algunas personas que han hecho mucho por difundirnos, a las personas de Juárez by Night, que ellos están completamente del otro lado, no solo del país sino de la moneda, porque ellos están haciendo esfuerzos muy grandes y tienen un podcast increíble, pero del lado del juego de rol, ¿no? Entonces, échenles una buena escuchada, hacen cosas bien padres, y sigan el contenido de Betes México en Facebook y en Instagram, porque ahí también de repente hay un montón de información bien padre del juego de cartas. Entonces, ahora sí, sin más anuncios parroquiales, arranquemos con este capítulo de Masterface. Pues bueno, les decía, este juego está basado en Vampire the Masquerade y se llamó originalmente Jihad. Después el juego cambió de nombre a Eternal Struggle, Vampire Eternal Struggle, y así es como se le conoce actualmente. Actualmente es publicado por Black Chantry, que es una editorial que tiene a su cargo otros proyectos importantes, no solamente en el mundo de los juegos de cartas, sino en el juego de rol y en el tema de literatura. Entonces, ellos son quienes están haciendo esto de la mano con White Wolf, porque están como alineados, ¿no? Pero bueno, sin clavarnos más en eso, vamos a meternos de una vez a los conceptos del juego. Primero, este es un juego que en su momento era un TSG, o sea, un Trading Card Game, que significaba que tenías que comprar sobrecitos para ir armando tu deck. Y también había decks preconstruidos que te servían como una base o para construir un deck que estuviese alineado al concepto del deck base, o lo desarmabas para hacer lo que tú creías, ¿no? Lo que tú considerabas. Es un juego multiplayer, que significa que a diferencia de juegos como Yu-Gi-Oh o Magic, funciona mucho mejor si son al menos 3 jugadores. Y esto es porque tiene una mecánica muy interesante de presa y depredador. Es decir, mi presa siempre es el jugador que se encuentra a mi izquierda y mi depredador es el jugador que se encuentra a mi derecha. Yo voy a hacer puntos
Ya les explicaré también qué onda con esto. Yo voy a ganar el juego entre más hacia la izquierda vaya derrotando, ¿no? Entonces, si yo le gano a mi presa, llevaría puntos de victoria. Y luego, a su vez, si le gano a mi gran presa, entonces vuelvo a ganar puntos de victoria, ¿no? El tema aquí es que hay un tema súper interesante entre cómo haces balance entre tus esfuerzos para no ser consumido por tu depredador, pero sí poder utilizar recursos hacia adelante con tu presa, ¿no? Entonces, ese es el corazón del juego y eso es lo que en su momento lo hizo tan diferente y lo que hoy lo mantiene como un juego tan padre en términos de interacción, ¿no? O sea, porque no te enfrascas en este va y ven de dos jugadores, sino que hay como una interacción mucho más grande, porque las acciones de los jugadores que están al otro lado, es decir, ni siquiera necesariamente tienen que ser tu presa o tu depredador, pueden ser en un juego de 5. Las otras dos personas que están en medio pueden afectar de alguna manera cómo tu juego se va a desarrollar, ¿no? Entonces, ahí es donde vive el encanto de Vampire Eternal Struggle. Y bueno, aquí al jugador se le llamaba Matusalea. Un Matusalea en la genealogía de vampiro era un vampiro que había sido abrazado por los antediluvianos. O sea que a nivel generación era más o menos generación 4. A eso se le llamaba un Matusalea y así es como se les llama a los jugadores acá. Porque el concepto del juego es que tú eres efectivamente un vampiro muy viejo que a través de tu sangre estás influyendo a los vampiros que son básicamente las criaturas con las que juegas, ¿no? Voy a meterme en ese aspecto específico más adelante, pero aquí tendríamos que estar explicando que tu mismo pool de vida es también la sangre con la que pagas con la que pagas a las criaturas y algunas otras criaturas por no llamarlas vampiros o minions. Y estas tarjetas, a su vez, se quedan con esa cantidad de sangre para pagar sus propias cartas o el combate o cualquier cosa que le vaya pasando en el juego, ¿no? Entonces aquí empieza como lo interesante porque, les voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo como jugador, como Matusalea, empiezo con 30 pools de sangre, que esa es mi vida. Entonces, en el momento en que yo me quedo sin pool, quedo fuera del juego y mi presa gana 6 pools y un punto de victoria. Con esos 6 pools, en ciertos momentos muy específicos que también explicaré más adelante, yo puedo poner de ese pool, de esos 30 pools, poner en los vampiros para que lleguen al juego. Entonces supongamos que si uno cuesta 4, yo le pongo 4, yo me quedaría con 26 para sobrevivir el juego, pero esos 4 permiten que esa criatura pueda pagar cartas o pueda estar en juego per se, ¿no? Entonces, esos son como de los primeros conceptos. Luego, el juego a nivel componentes, básicamente son como buen juego de cartas, pues está completamente apalancado de las cartas, pero aquí tenemos un deck que se le llama librería y un deck que se le llama cripta. La librería son las cartas que componen el deck pensando en las acciones que van a tomar los vampiros, en los masters que vas a jugar tú. O sea, eso es como lo que se va a jugar de manera más intensiva, digamos. Y el deck de la cripta son los vampiros que van a llegar al juego y que ellos van a ser quienes van a jugar las cartas de la librería. En mayor medida, ¿no? Porque también hay cartas que tú como Matusalea puedes jugar que se llaman Master o Eriles, como los llamaron en la traducción española. Y ya les estaré explicando un poquito más al respecto de estas cartas en específico. Pero ahorita hagamos foco en las cartas de la cripta. Les decía, las cartas de la cripta son básicamente vampiros. Hay unas cartas que no son vampiros, que son cazadores. De esos hablaremos después. Vamos a dejarlos un poquito de lado hasta que en su momento tengamos como un capítulo específico para ellos, porque ellos son un mundo aparte, aunque son parte del juego y se juegan en mayor medida del mismo modo. Pero ellos van por aparte, ¿no? Entonces los vampiros tienen... la carta de un vampiro tiene la siguiente anatomía. Primero vas a ver en el centro un retrato regularmente muy cool de quién es el vampiro. Arriba vas a ver su nombre. Luego vas a ver sus disciplinas.
de las cuales también ya haremos zoom en ellas. Pero las disciplinas básicamente son los poderes que tienen los vampiros, y aterrizado en el juego son el tipo de cartas que pueden jugar. Entonces aquí se vuelve interesante porque entonces depende de las disciplinas que tenga tu vampiro, vas a ir armando tu deck. Hay muchas estrategias de armar deck, ya lo veremos después. Hay algunos planes de hacer algunos cursos de armado de deck que está súper interesante. Pero de momento quédense con esto, que las disciplinas son las cartas que son un tipo importante de carta que va a jugar el vampiro. Luego viene su secta. Las sectas son mayormente 4 y nos llevan a territorios muy interesantes. Las 4 sectas principales son los Camarilla, el grupo de la Camarilla, que está compuesto por 7 clanes. Luego está el Sabbath, que está compuesto por 2 clanes principalmente, más 7 antitribus, más las Bloodlines que pertenecen exclusivamente al Sabbath. Y luego están los Independientes, que originalmente eran 4 clanes, más muchas Bloodlines que son completamente independientes. Sin embargo, eso ya lo analizaremos en capítulos posteriores, ¿no? Hablar sobre clanes independientes y así ya lo iremos analizando a profundidad después. Luego está también los Laibon, que son una secta aparte y que tiene también sus propios 4 clanes, y hay algunos clanes, hay algunos otros vampiros de otros clanes que están alineados con este tema de ser Laibones. Hasta aquí, yo sé que suena overwhelming, pero la verdad es que es muy sencillo. O sea, ahorita le estoy explicando. Cuando ustedes vean una carta de Vampire, de un minion, de un vampiro, les va a quedar muchísimo más claro, ¿no? O sea, de hecho, si tienen oportunidad, vayan, busquen una carta para que vayan a la par conmigo viendo qué es lo que tienen. Luego, despuesito de si son Sabbath, Camarilla o lo que sea, va a venir si tienen votos, porque aquí también el juego tiene un componente político muy interesante que desglosaremos más adelante. Pero aquí viene si tienen votos. Y pueden tener votos por diferentes razones. Pueden tener votos porque tienen títulos de la Camarilla, pueden tener votos porque tienen títulos del Sabbath, pueden tener votos porque tienen títulos de los Laibon, o pueden tener votos porque son muy influyentes siendo independientes y ganan, tienen votos independientemente de que no sean príncipes, príncipes o primogénitos o justicars o inner circles, que todos son títulos de la Camarilla y que tienen sus propias capacidades, digamos. Un bishop tiene, bueno, ahorita les explico eso. Luego en el Sabbath están los arzobispos, los cardenales, los obispos y también están por ahí los priscus. Del lado de los Laibones están los Magagi, y del lado de los independientes no hay un nombre para los títulos, simplemente vienen ahí como cuántos votos tienen y that's it. En el Sabbath también están los Blackhand, que son como una subsecta. Los Blackhand es digamos que es un título que no les confiere votos, pero les confiere la capacidad de acceder a ciertas cartas que requieren a un Blackhand. Igual, haremos un zoom in en su momento de qué va la Blackhand, porque está muy cool. Y, bueno, el tema acá es que hay equivalencias entre el Sabbath, la Camarilla y los Magagi. Vamos a empezar con los básicos. Los príncipes, que están asociados a una ciudad en concreto, tienen 2 votos. Príncipes, arzobispos. Y los Magagi no están asociados a una ciudad en concreto, pero también tienen 2 votos. Luego están los primogénitos y los bishops, que tienen 1 voto. Luego están los justicars, los priscus, los justicars, los priscus y los cardenales, que tienen 3 votos. Pero aquí aguas, los priscus no tienen 3 votos solitos. Si yo tengo un priscus y tú como jugador tienes otro priscus, juntos ofrecemos 3 votos como un grupo. ¿Sabes? O sea, somos como consejeros y juntos como grupos ofrecemos 3 votos. Entonces tenemos que hacer una subvotación, digamos un subreferéndum,
antes de ofrecer nuestros 3 votos como grupo en la votación. Y están por ahí los Inner Circle, que tienen 4 votos. Y el Cardenal del Sabbath, que nada más es 1, tiene igual 4 votos. Aquí empezamos ya con algunos términos que estarían interesantes, porque el juego tiene muchas cosas que son únicas y los vampiros son únicos. Es decir, si yo levanto a un vampiro que se llama Beatriz Langú, tú como jugador que está al lado de mí no puede, bueno, sí puede levantar a otra Beatriz Langú, pero significa que los dos estamos peleando por tenerla bajo nuestro control. Entonces empieza un proceso que se llama contest. Contest significa que al principio del turno tengo que pagar una vida o un pool, acostúmbrense, le vamos a llamar pool de aquí en adelante, un pool para no quemar yo a Beatriz Langú. Pero no está controlada, o sea, está fuera de juego hasta que alguno de los dos ceda el control de Beatriz Langú. Eso mismo puede pasar con los títulos. Si yo tengo a Beatriz Langú siendo arzobispo de Montreal y tú tienes a otro vampiro, Alfred Benesri, que es arzobispo de Montreal, los dos vamos a contestar ahora el título. Pero aquí el vampiro no sale de juego, solamente saldría de juego el título. Mismo caso, mismo caso, si yo tengo al príncipe de Roma y tú tienes al arzobispo de Roma. Ahí estamos contestando el territorio. Entonces, de nuevo, los votos están fuera de juego, aunque el vampiro sí está en juego. Espero que hasta aquí todo sea claro. Escuchen este podcast las veces que sea necesario para que les quede claro. Yo sé que de repente van a ver un montón de conceptos, porque este va a ser un podcast de puros conceptos, pero pues lo bueno es que lo van a tener aquí para escucharlo cuantas veces sea necesario hasta que les sean familiares. Obviamente todo esto apalancado del juego mismo les va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, ustedes tranquilos, vamos bien. Ahora, a los vampiros también se les confiere de repente algunos bonos, como tipo más un bleed, más 1 de fuerza, más 1 de sigilo, más 1 de intercept. Todos estos más unos se los voy a explicar más adelante también, pero son parte de la anatomía de la carta. Y después de todo esto, muchos de ellos tienen textos específicos que explican la habilidad única del vampiro. Habrá vampiros que tengan habilidades que se parecen, pero la mayoría de los vampiros tienen habilidades que son únicas. Y eso está bien padre, porque habla mucho de todos los aspectos que tú tienes que considerar para generar un deck que sea eficiente, ¿no? Y que tenga capacidades de ganar. Listo. Entonces, a ver, ¿qué se me está olvidando acá? Los vampiros, de acuerdo a su... ok. Se me olvida lo más importante. Los vampiros al final, después de incluso del nombre y de sus habilidades únicas, tienen un número que está en una bolita roja y esa es su capacidad, que también refleja qué tan viejos son. Aquí no se maneja por generaciones, pero la generación la vas un poco como intuyendo de acuerdo a la capacidad. Es decir, las capacidades van de lo 11, es decir, que tú tienes que poner de tus 30 pools con los que empiezas el juego, tienes que poner 11, que significa que estás poniendo más de una tercera parte de tu vida inicial en un solo vampiro. Y hay algunos que incluso pueden costar 1. No estoy bien seguro si hay algún vampiro que cueste 0 como tal. No tendría sentido, pero seguro, o sea, lo mínimo que te van a costar es 1. Entonces, piénsenlo, ¿no? O sea, obviamente que un vampiro te cueste un pool, estás trayendo a un vampiro que de entrada nada más tiene una sangre para gastar en sus cartas y que probablemente es más débil, ¿no? O sea, que está más... No digamos débil, porque eso depende mucho de cómo hayas construido tu juego, pero sí es más proclive a que sea afectado por ciertas cosas, como el combate o cosas así, ¿no? En cambio, un vampiro que tiene 11 sangres arriba, muy probablemente estás pagando por algo muy padre, tanto que tenga un set de disciplinas. Set de disciplinas significa todas las disciplinas que tiene el personaje, ¿no? O sea, muchas veces tienen las 3 del clan oficiales, es decir, si yo estoy jugando con un Ventru, voy a tener Presence, Fortitude y Dominate, pero también hay de fuera de clan, porque los vampiros obviamente pueden aprender otras disciplinas, ¿no? Entonces este vampiro podría tener Dominate, Presence y Fortitude, que son las del clan, pero en el ejemplo de Arika, por ejemplo, tiene otras
3 tiene Celerity, tiene Auspex y tiene Offuscate, que esas definitivamente no son de los Ventru. Entonces, si tú estás pagando 11 pools, estás probablemente pagando un vampiro que tiene un set de disciplinas muy cool la mayoría de las veces, tiene habilidades muy padres y regularmente tiene bonos, ¿no? Y además que estás siendo... estás blindándote de cosas que afectan a Younger Vampires. Es decir, si yo juego una carta, yo tengo un vampiro de 8 que me dice que solamente lo puedo jugar con Younger Vampires, lo puedo jugar con 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Pero no lo podría jugar contra el vampiro de 11 que tengo enfrente, ¿no? Entonces ahí también te estás blindando de alguna manera de ciertos efectos específicos de algunas cartas. Eso respecto a las... a la anatomía de la carta. Pero estas cartas también hay unos conceptos asociados a los vampiros dependiendo de en dónde se encuentran en el área de juego. Cuando recién pones tu área de juego, vas a tener tu deck de librería. Al lado vas a tener las cartas que vas descartando, que se llama Ash Heap, y muchas veces vamos a hablar aquí de quemar las cartas. Cuando hablamos de quemar cartas, significa que se van a ir al Ash Heap, ¿no? Que sería básicamente el cementerio, creo que lo llaman así en Magic, que es el descarte. O sea, todo lo que has descartado, ya sea porque lo has jugado, porque te lo han quitado de la mano, porque lo han quitado del tope del deck o lo que sea, se va al Ash Heap. Incluso los vampiros que son quemados. Ahorita les explico eso. Y al lado tienes 4 cartas que vas a disponer como tu cripta inicial. Entonces, esas cartas, antes de que lleguen al juego, esos vampiros se les llama uncontrolled, es decir, no están controlados. Cuando llegan a juego, con sangre y todo, están controlados y ready, o sea, listos. Pero si algo hace que pierdan toda la sangre y los incapacitan, entonces los van a mandar a un estado que se llama torpor, que los van a regresar a no... como al lado de los no controlados, pero ya está controlado, pero not ready, o sea, no está listo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son importantes porque va a haber cartas que targeten uncontrolled vampires, va a haber cartas que targeten que van a decir cualquier ready vampire, ¿no? O sea, cualquier vampiro que esté listo, es decir, que esté arriba. O va a decir que requiere un not ready vampire in torpor, entonces significa que es un vampiro que no está ready y que lo mandaron a torpor por combate o por cualquier otra situación, ¿no? Hay un par de cartas ahí que te pueden mandar a torpor. Entonces ese concepto también es importante. Ahora, a estas cartas se les llama minions y actúan en el minion phase. Sin embargo, no son los únicos minions que pueden haber en el juego. Los otros minions que pueden haber en el juego son los aliados. Y de los aliados hablaremos más adelante, pero los aliados también cuentan como una especie, no de vampiro, pero sí es otro tipo de criatura, pongámoslo de allí entre comillas, que puede tomar acciones para ayudarte a ganar el juego, ¿no? Bien, espero que hasta aquí todo esté muy claro, amigos. Ahora, después de esto, me gustaría platicarles que el juego tiene 5 fases. La primera fase es la fase de on-tap, que ahora se le llama desbloqueo, algo así. Entonces, en esta fase todo lo que está girado se endereza. Luego viene, ¿qué es girar? O que es muchas cartas para indicar que actuaron o que se llevó a cabo la habilidad que tiene marcada, te pide que la tapes o que la gires o que la bloquees, dice actualmente. Entonces eso significa que lo vas a girar, ¿no? O sea, la vas a poner en vez de vertical, horizontal. En esta fase, todo lo que está girado se desgira. Luego viene la fase de Eril o Master. En esa fase, en la Master Phase, lo que haces es jugar cartas que vienen marcadas con este tipo específico de cartas. Más adelante hacemos su minion, esto no se preocupen. Luego viene la fase de minion, que es donde todos los minions toman acciones. Y es básicamente el 80% del juego. Luego viene la fase de influencia, donde vas a mover influencia. Aquí sí hagamos zoom en esto. La influencia es qué tanta sangre puedes mover tú de tu pool a los vampiros. Y está súper interesante
porque a esto se les llaman transfers, ¿no? Entonces, el juego empieza, el primer jugador tiene un transfer, o sea, puede mover una sangre de su pool a un vampiro. El segundo 2, el tercero 3, el cuarto 4. Y de ahí en adelante todos son 4, 4, 4, 4 todas las veces que quieran usarlo. No es forzoso porque en algún punto ya no vas a necesitar mover sangre de tu pool a un vampiro, porque ya tendrás arriba los vampiros que necesitas o por N razones, ¿no? O sea, esta fase no es forzosa. También puedes regresar transfers de la sangre que has puesto a un vampiro de regreso a tu pool. A veces es una situación emergente y necesitas regresarla, o por un tema de cómo vas administrando el pool que generas, también podrías regresarla, ¿no? Después de la fase de los transfers, viene la fase de descarte, que la fase de descarte es básicamente si jugaste, si algo te pide que se reemplace en esta fase, reemplazas cartas. De otro modo puedes descartar una y jalar una carta más. Es muy sencillo. Además, este juego tiene un tema muy interesante, que todo el tiempo tienes que tener 7 cartas en mano. O sea, si tú juegas una, jalas una, juegas una, jalas una. Obviamente habrá cosas que te pidan no ser reemplazadas hasta momentos específicos, o habrá otras cartas que te permitan incrementar tu hand size. Que hand size es básicamente eso, ¿no? El tamaño de cuántas cartas puedo tener en mano durante el juego. Sobre las disciplinas hay un detalle bien interesante, y creo que además fue como algo que Aidan Rodríguez de Juárez by Night hizo hincapié, que le hubiera gustado entenderlo desde el principio, y es que las disciplinas vienen marcadas como inferior o superior. Entonces, en algún momento si ustedes han oído los otros capítulos, hemos hablado de que hay cartas, vampiros, que decimos, sí, es que como tiene las 3 de clan en superior y tiene otras que están muy padres en inferior, entonces a lo mejor ustedes van a decir, ¿a qué se refiere, no? Les explico. En superior significa que el vampiro, a nivel concepto, significa que el vampiro ha alcanzado una maestría muy importante en ciertas disciplinas. Es decir, si una hija de la cacofonía tiene Melpomene en superior, significa que al menos tiene 5 puntos en esa disciplina. Si tiene en inferior, significa que tiene de 4 para abajo. Y viene marcado el diferenciador gráficamente porque tienes un rombo, que significa que tienes, o sea, en iconografía, o sea, les pongo un ejemplo concreto. Dominate son unas cadenas. Es unos eslabones de cadena. Entonces, si tengo superior, esos eslabones van a venir en un rombo. Si tengo inferior, esos eslabones van a venir en un cuadro. Hay muchos símbolos porque hay un montón de disciplinas. Entonces, eso les va a costar. Yo recuerdo perfecto que cuando me empecé a jugar, me costó un poco de trabajo identificar todas las disciplinas, pero si les gusta el juego, eventualmente esto va a pasar de una manera muy natural, ¿no? Así que tampoco se líen demasiado. Y esto además lo van a ver haciendo match con las tarjetas. Es decir, por ponerles un ejemplo básico, de nuevo, con Dominate. Si una carta me da +1 de bleed, que significa cuánto daño puedo hacerle al pool de mi oponente, y me da +1 de bleed, significa que entonces le podría hacer 2, ¿no? Porque cada vampiro tiene por default 1. Entonces, si en básico de Dominate, en inferior de Dominate me da +1 de bleed, en superior de Dominate me podría dar a lo mejor 2 de bleed, ¿no? Entonces así es como funciona. Para que el vampiro pueda jugarlo de una manera u otra, tiene que hacer match. O sea, es decir, si yo tengo Dominate superior, siempre puedo elegir jugar la versión inferior de la carta. Pero si tengo inferior, solamente con un máster de disciplina o a través de alguna otra manera, pero solamente de entrada solamente podría jugar la versión inferior de la carta. Espero no estarlos liando, amigos, porque yo sé que esta es mucha información. Básicamente les estoy explicando el juego y cómo jugar, y yo sé que a lo mejor sin tener las referencias, así que les sugiero que si ustedes pueden buscar cartas ahorita en su pantalla mientras están escuchando, o si tienen cartas en la mano, pues eso les va a dar una guía mucho más clara, En algunas cartas específicamente,
las de Bloodlines, van a ver una versión de superior, una versión inferior y una versión que se llama Outferior. La versión Outferior es como decir, como las disciplinas de las Bloodlines están en tan pocos vampiros, para hacerlas más jugables, pusimos una versión de una disciplina que está más repartida entre vampiros, ¿no? Entonces así era como decir, bueno, porque al principio recordemos que las Bloodlines llegaron como support para otros clanes. Ejemplo, las hijas de la cacofonía de nuevo. Tienen Melpomene y algunas de sus cartas tienen Celerity como Outferior, que significaba que era una invitación a jugarlas con el clan toreador, ¿no? Porque compartían presence, pero podrías ponerle Celerity para que juegan Outferior, ¿no? En algunas cartas de ediciones viejas vienen un recuadro gris en la parte de abajo que trae una versión de la carta que dice Draft. A esa se le llamaba Draftferior y solamente se jugaba cuando se jugaba la modalidad de draft, que era muy, muy, muy divertida, pero como ya no se venden sobres de esto, sino únicamente cajas con cartas, es decir, decks preconstruidos y antologías de cartas que son muy útiles, entonces esta versión de Draftferior desafortunadamente quedó en desuso. Ahora, creo que ya hemos hablado de Unique, que ya queda como claro que que los vampiros son unique, pero también hay otras cartas que tienen esta etiqueta que dice que son únicas. Es decir, que no solamente podemos estar contesteando vampiros y títulos, también podemos estar contesteando, por ejemplo, masters, que son locaciones, que eso pasa más a menudo. Un ejemplo, hay un master que te permite jugar otro master en tu turno, ¿no? Entonces, pues, básicamente tienes dos, que es el Partenón. Es una locación y es única, porque obviamente solo hay un Partenón, ¿no?, en el mundo. Entonces, si tú y yo estamos peleando por el control del Partenón, porque los dos jugamos la carta, entonces tendríamos que pagar el costo del contest. Y esto puede pasar también con algunos equipos que son únicos, muchos aliados son únicos, y así, ¿no? Por ahí seguramente hay algunas cartas que también ya en juego se vuelven únicas, ¿no? Eso ya lo veremos también más adelantito. ¿Qué nos falta? Ya hablamos de las disciplinas. Bueno, ahora viene lo mero bueno. Vamos a hablar de las cartas. Y hablar de las cartas, de los diferentes tipos de cartas, nos mete en el juego ya como tal. Los primeros dos conceptos que creo que son los tres conceptos que son lo más básico del juego son Bleed, Sigilo e Intercept. Bueno, Stealth e Intercept. Bleed, como les contaba hace un momento, significa sangrar y significa que yo tomo una acción de bleed, para hacerle daño, digamos, directamente al pool de mi oponente. Esto no necesariamente significa que va a pasar, porque para eso tenemos otros minions, ¿no? Para bloquear. Entonces, tomar acciones y bloquear, ¿no? Bleed es como la acción principal del juego, o sea, es como la acción más básica que te permite hacerle daño directo, digamos, a los otros Matusaleas, y siempre vas a bleedear por default a tu presa. Muy pocas cartas te permiten bleedear a alguien que no sea tu presa. Eso está súper bien porque mantiene el orden y le da una estructura muy, muy, muy clara al juego. De hecho, solamente me vienen a la mente dos, que es Kindred Spirits, que es una carta de Dementation, que es una disciplina que te permite bleedear a otro Matusalea, y una vampira que se llama Julia Prima, que puede bleedear a cualquier Matusalea, ¿no? Una habilidad bastante interesante que ya analizaremos después cuando hablemos del clan al que pertenece Julia Prima. Si ustedes saben a qué clan pertenece, déjenlo en los comentarios. Bien, ahora, con la toma de acciones viene el segundo valor interesante a analizar y que es parte de los conceptos más básicos, que es el stealth o el sigilo. Para que yo pase una acción que está tratando de ser bloqueada, necesito sigilo, es decir, voy a encubrirme de alguna manera con el uso de mis disciplinas para que no me vean y para llegar a cumplir con la acción y anular la influencia minar la influencia de mis oponentes afectando su pool. Pero los vampiros que están siendo reactivos, que están reaccionando a la acción, pueden jugar cartas de Intercept en un valor
uno a uno, ¿no? Estos se van anulando uno con uno. Es decir, ejemplo, yo te blideo de 2, ¿no? Porque tengo más 1 de bleed. Ok, mi presa dice, ok, yo te bloqueo. Regresa a mí la decisión. Ok, ¿le tiro sigilo? ¿Juego sigilo? Sí. Ok, voy a jugar esta carta que me da más 1 de sigilo. Ok, yo voy a jugar esta carta que me da más 1 de intercept. Entonces están anulados de nuevo, significa que el bloqueo todavía puede pasar. Y aquí me permite sumar algunos conceptos como falla tu block, ¿no? Fallar el block significa que ese block ya no puede, no es efectivo, ese vampiro por alguna razón, por algún uso de alguna disciplina, ya no puede volver a intentar a bloquear. Falló su block. Pero otro puede hacerlo si existiera. No. El punto es que cuando se empata el combate, cuando se empata el bloqueo con el intercept, con el sigilo, la acción se considera bloqueada. Y eso más de las veces nos va a llevar al combate que ya analizaremos después. Ok, el intercept solamente se puede tirar si es necesario, igual que el sigilo. O sea, si nadie me está bloqueando, yo no puedo tirar una carta de sigilo. Y si nadie está jugando una carta de sigilo, si no hay sigilo de por medio, yo no puedo tirar cartas de intercept. Y hay muchas acciones que ya van por default con 1 de sigilo, como cazar. ¿Cuántas conceptos, amigos? La verdad es que espero no estarlos mareando demasiado. Espero que estén llevando el podcast de una manera amistosa. Yo sé que a lo mejor es el que tiene la información más densa, pero les va a servir mucho para adentrarse al juego, se los aseguro. Se los súper aseguro. Entonces, bueno, las cartas de acción son las cartas que permiten, por ejemplo, blidear más, las que permiten votar. Son también en mayor medida el corazón del juego, ¿no? La que les mencionaba hace un momento de Kindred Spirit es una carta de acción. Las cartas que te permiten darle sigilo a tus acciones son modificadores de acción, o las que te permiten incrementar el bleed, o las que hacen que falle el block. Luego están las cartas de reacción, que son las que se juegan fuera de tu turno y sirven para eso, para reaccionar a las acciones de los demás, ¿no? Entonces, esas son las que dan intercept, o las que te permiten bloquear, o las que te permiten redirigir el bleed, que ese es otro concepto bien interesante y que también forma parte importante del ecosistema del juego, ¿no? Pero se los explico más adelante cuando hablemos. Bueno, no, de una vez. Hablemos de una vez del bleed, ya que estamos en esto. Redirigir el bleed significaba que yo reaccionaba y en vez de que me estuvieses bleedando a mí, yo escogía a otro jugador para que lo bleedaran. Obviamente eso no funcionaba en un juego de 1 a 1, ¿no? Entonces por eso es que mucho de lo divertido era jugar de más de 2 jugadores. También existe la reducción del bleed, que significa que de un bleed por ejemplo, de 1 yo podía reducirlo hasta en 2 y entonces ahora me estabas bleedando a 0. La acción se consideraba exitosa, pero el bleed no se consideraba exitoso. Y eso es otro concepto, ¿no? Las acciones exitosas o no exitosas, bleed exitoso o no exitoso. Porque algunas cartas te van a decir, úsalo después de una acción exitosa. O úsalo después de un bleed exitoso. ¿No? Como una carta que es súper famosa que se llama Freak Drive, que te permite enderezar a tu vampiro después de una acción exitosa. En superior. En inferior. En superior te puedes enderezar aun cuando la acción no fuera exitosa. Bien, amigos, pues ya, eso es el bleed y eso es un poco en mayor medida el corazón del juego. Ahora, les voy a explicar, vamos a hacer un poquito un viaje para atrás, porque de los masters, que son en la fase de master, hay diferentes tipos y también son conceptos como muy importantes, ¿no? Entonces, el primer concepto es el concepto de locación, como les decía. Las locaciones es que tú como Matusalea conseguiste un lugar que es eficiente para alguno de tus planes, ¿no? El Partenón, el Palacio de Versalles, un hunting ground para tu clan, ¿qué te gusta? Por ejemplo, el Cobar Towers de los seguidores de Zed. O sea, incluso hay cosas muy, muy específicas que requieren un clan concreto para poder llegar a juego, ¿no? Y esas vienen marcadas con un simbolito de clan. Ejemplo, Bastille Opera House es una carta que da sigilo, que es una locación, que es única, pero para que la puedas poner en juego ya necesitas tener controlada a una hija de la cacofonía. Luego están los que vienen nada más marcados como Master, que se juegan en su momento y te van a decir si se quedan en juego o si
los juegas y se descartan. Y también hay unos que se vienen marcados como Master Out of Turn. Es decir, este es un Master reactivo que vas a jugar fuera de tu turno, como se llaman. Pero esto anula digamos que usa tu Master Phase. Entonces en tu Master Phase ya no puedes jugar uno porque lo jugaste out of turn. Otro tipo de Master que van a ver a menudo y que se volvió muy popular son los Masters que vienen marcados como Triple. Estos Masters, no sé cómo lo hayan puesto en español, le voy a investigar, pero estos Masters eran Masters como menores, digamos, o como con efectos muy pequeños, por llamarlos de alguna manera, que te permitían jugar otro Master, ¿no? Entonces yo podía jugar, por ejemplo, un Life in the City que me daba una sangre, y ese Life in the City viene marcado como Triple, que le daba sangre a un vampiro, ¿no? Entonces le da una sangre a un vampiro y tienes Triple, que significa que te permite jugar otro Master inmediatamente después. Hay Masters que son uniques, independientemente de si son locaciones o si son cartas que se quedan en el juego, ¿no? Entonces, si se quedan ahí, vienen como unique, significa que no se puede jugar otro Master. Están algunos que vienen marcados como fragmentos, ¿no? O que vienen marcados como pads. Los pads son muy interesantes porque en esencia lo que hacían es que requerían un clan en específico, y para ese clan la disciplina como más representativa del clan hacía que costara una sangre menos a todos. Ejemplo, el camino de la noche requería un La Sombra ready, y cuando lo ponías en juego todos los La Sombra pagaban una sangre menos para jugar cartas de obtenebración. Esa era la tipificación un poco de los pads. Salieron por ahí algunos otros pads como el pad de la muerte y el alma, que tenía un efecto diferente, ¿no? Entonces hay varios, pero la mayoría están basadas en este concepto. Luego están los investments, que hay muchos tipos de investment, pero básicamente era que tú ponías una cantidad de pool y vas regresando, te daban más pool de lo que habías puesto, ¿no? Eso era un poco el concepto de los investments. Y luego estaban otros que no eran master como tal, pero se sentían un poco como yo, que eran las cartas de Gehenna, que salieron en la expansión que se llamaba Time of Judgment, y eran cartas que estaban relacionadas con el fin del mundo, al menos del mundo para los vampiros, y tenían un momento específico de ser jugado, y a veces requerían otras Gehenna cards, ¿no? Un poco como para ir diciendo que el mundo, que esta progresión del final del mundo, de la Gehenna, ya había llegado a un punto en el que permitía que se jugara, por ejemplo, la caída del Sabbat, ¿no? Que el Sabbat ya no existía, entonces nadie tenía títulos del Sabbat y ya no había ya todas las cartas que requirieran de repente Sabbath Vampires pues ya no se podían jugar. También había la caída de la camarilla, o sea, esas requerían como más cartas de Gehenna. Y bueno, eso respecto a los Masters. Ahora, si ustedes pensaron que esto se estaba poniendo muy denso, vámonos a la parte que probablemente es la más densa del juego, pero que es la que más le gusta y creo que es la más popular, la que ha popularizado más este juego, que es la parte del combate. A mí en lo particular nunca me encantó que se viera a Vampiro como una especie de... Voy a tomar un concepto de Juárez by Night como de Vampire Ball Z, ¿saben? O sea, en el que los combates fueran así espectaculares y eso. O sea, yo sé que muchas disciplinas en el juego de rol sí estaban enfocadas en hacer combate, pero si hacemos cuentas no son la mayoría. O sea, la verdad es que los vampiros eran más criaturas sociales que iban a tratar de obtener las cosas más del lado social, y eso se ve bien representado en el juego, porque la verdad es que el combate no te hace ganar, te hace ganar el bleed, ¿no? Habrá algún método a través del cual puedas convertir al combate en una herramienta para ganar, pero la realidad es que el combate es otra cosa. Así que vámonos al combate. El combate también tiene fases. La primera fase es determinar el rango, pero hay muchas cosas que vienen marcadas como antes de que el rango sea determinado. Es decir, rango es, vamos a decidir si este combate, una vez que ya bloqueaste mi acción, vamos a pelear cuerpo a cuerpo o vamos a pelear de lejos.
De lejos significa, por ejemplo, que podríamos pelear con pistolas, ¿no? Para que se den una idea más o menos de cómo podría ser un combate de lejos. O te voy a aventar una coladera porque tengo potens. También es un ejemplo de combate de lejos, de cómo se interpreta del juego de rol a el juego de cartas. Pero hay cartas que vas a llamar antes del combate. Un muy buen ejemplo son cartas de animalismo, que significa que antes del combate, de que empiece el combate, tú ya venías acompañado de unos cuervos, ¿no? O antes de que se termine el rango, tú venías acompañado, tú ya habías preparado un ritual de taumaturgia, ¿no? Y hay cartas de taumaturgia que se juegan antes de que se termine el combate. Por ponerles un ejemplo, porque hay un montón de cosas. Entonces viene el combate y antes de combate. Digo, el rango y antes del rango. Entonces, antes del rango, para definir el rango, mejor dicho, se juegan las maniobras, que es decir, todos los combates empiezan por default de cerca. Pero supongamos que yo no soy un vampiro que quiere pelear de cerca porque traigo pistolas y a lo mejor me estoy enfrentando a alguien que trae potens, que muy probablemente sé que me va a poner una golpiza porque el uso de potens es cuerpo a cuerpo. Entonces me alejo con una maniobra. Pero siempre puede reaccionar el otro acercándose con una maniobra, ¿no? O sea, yo puedo usar una maniobra para alejarme y él puede cancelar mi maniobra acercándose. Ojo aquí, no puedes cancelar tus propias maniobras. Es decir, yo no puedo decir me alejo, me acerco, me alejo, ¿saben? No puedes hacer eso. De repente está muy bien pensado porque de esa manera tú no puedes ciclar tus cartas cancelando tus propias cartas. Ciclar significa estar descartando lo que no te sirve. Una vez que definimos los rangos, pasamos a la fase de strikes. Por ahí habrá cartas que diga antes de elegir un strike, ¿no? Entonces, los strikes por default de todos los vampiros es hand strike, que significa golpe de mano o fuerza de mano. Hay muchas personas que lo van a decir de un montón de maneras diferentes, pero básicamente aquí todo, bueno, perdón, pero es que yo soy un jugador super old school de este juego, entonces yo no llegué a las traducciones en español, entonces para mí todo sigue siendo un poco como en inglés, entonces perdonen por tanto pochismo, pero pues para mí siempre ha sido hand strike o por ejemplo combat dance, ¿no? Ese tipo de cosas que siempre a la fecha las sigo diciendo en inglés. Entonces, Handstrike y todos los vampiros, además, permítanme decirles, esto también está interesante, que todos los vampiros tienen por default fuerza de 1 a menos de que algo marque que es diferente, ¿no? Algunos vampiros, como por ejemplo las Verinus, empieza con fuerza de 3 porque tiene un +2. Después de eso, hablemos de algunos strikes que son también muy usuales, como por ejemplo Dodge, que significa que esquivas. Entonces tú no estás haciendo ningún daño, pero tampoco estás recibiendo. Luego está, por ejemplo, dodge con un strike adicional o los strikes adicionales, que significa que por alguna disciplina puedes pegar más. O sea, por ejemplo, dodge con additional strike es una carta muy de los La Sombra, que son los Arms of the Abyss. Entonces puedes esquivar el primer ataque. Por ejemplo, si el que con el que me estoy enfrentando me hizo, no sé, hand strike de 3 porque tiene potence, yo esquivo el primero, pero tengo oportunidad de hacerle un segundo strike que ya no tiene oposición, ¿no? Entonces ya no nos volvemos a pegar entre los dos. Y los strikes adicionales, como les decía, si tú estás jugando cartas que te permitan un strike adicional, ese segundo strike puede ser ya sea que tú juegues una carta o puede ser strike de mano. No estás limitado en la decisión, pero sí estás limitado a cuántas veces puedes jugar un hand strike por una carta. Ahí van a ver, actualmente muchas cartas vienen marcadas como limited, es decir, no puedes jugar 2 veces la misma carta de sigilo, están limitadas. No puedes jugar 2 veces la misma carta de bleed, está limitado. No puedes jugar 2 veces la misma carta de additional strike, también está limitado. Las de intercept también están limitadas, ¿no? A eso se refiere con limitado, y es un concepto que viene escrito nuevo. O sea, esto no venía antes por escrito. Tenías como un poco que entender por el aprendizaje del juego que era de esa manera, pero no venía escrito como tal. Ahora ya viene. Otro strike muy famoso y que creo que es el dolor de cabeza de todas esas personas que disfrutan la parte bélica
o combativa de este juego, que es el Combat Ends, que significa que se acaba el combate. Y significa que se acaba el combate es algo muy malvado, porque nada se resuelve más que este strike. Es decir, si yo jugué cartas que hacían daño ambiental, que ahora les explico, como los cuervos, o si yo jugué un handstrike agravado de 5, que ahora les explico también, no importa, se acabó el combate. Entonces nada se resuelve más que el Combat Ends. Después agregaron una regla porque había algunos Combat Ends que además de terminar el combate tenían algunas otras finalidades, como por ejemplo podía terminar el combate y hacía que el oponente quemara una sangre, o podía terminar el combate y dejarle puesta una carta, ¿no? al oponente. Entonces si tú docheas, independientemente de que se acabó el combate, ese efecto adicional no se resolvía, ¿no? Entonces eso fue algo que se sumó eventualmente y pues para bien o para mal creo que estuvo bien, porque de repente el Combat Ends se sentía como muy poderoso. Ahora, regresemos un poquito al tema de... No, mejor sigamos, avancemos, porque les quería hablar de algunas cosas de los tipos de daño, pero tiene más sentido si lo hablamos después de la resolución de los strikes. Después de la resolución de los strikes, ¿habrá alguna carta? No hay muchas, que dice que después de que los strikes se resolvieron. No son muchas, pero puede haber. Después de que los strikes se resuelven, se juegan las cartas que previenen daño. Esto está muy del lado de Fortitude. Es decir, si nos hicimos handstrike y handstrike, ok, pero yo me prevengo un daño con esta carta de Fortitude. Entonces ahí yo me fui sin daño, pero yo te hice un daño a ti, ¿no? Entonces a lo mejor no suena al gran ataque, pero pues al menos haberte ahorrado un daño, pues ya estuvo bien. Ahora, hay diferentes tipos de daño. Hay daños que vienen marcados con una R, que significa que son daños a rango, o sea, o ranged damage. Este daño de lejos a veces sí venía ahí limitado a jugarse únicamente de lejos, pero había veces en que tú podías hacer daño de lejos estando de cerca, porque el daño es, o sea, ejemplo, ¿no? Para entenderlo conceptualmente. Las espadas las Earth Swords de mi tercería de los Kiasid son daños a rango que podías utilizar tú como Kiasid estando de lejos, o los podías utilizar estando de lejos, de cerca, pero el daño per se venía de lejos, ¿no? O sea, esto es un poco para darle flexibilidad a algunas cartas. Otras muy específicas sí venían marcadas que si eran de rango solamente se podían jugar estando de lejos, ¿no? Por ejemplo, Shadow Parasite de Obtenebración hacía 4 daños de lejos, pero solamente se podía jugar de lejos. Hay daño que tiene Fierce Strike, que significa que pega primero. Le cambiaron el nombre en español como algo de Fast Strike, que significa que pega primero y se resuelve primero, luego pegaría el oponente y se resolvería su strike. Esto de repente tiene sentido porque si lo mandas a torpor antes de que te pegue a ti, pues entonces tú ya no recibiste ese strike que te hizo el oponente, ¿no? Y también hay daño agravado. Ok, aquí vamos a hablar un poco de cómo funciona el sistema del daño. En el ejemplo, tú y yo estamos en un conflicto, pero no jugamos cartas de nada, entonces solamente vamos a jugar mano y mano. Ok, entonces ahí cada quien, el daño, para cada quien el daño se manifiesta quemando una sangre, porque es la sangre como que gastas por el daño que se te hizo. Pero el daño agravado, si ustedes jugaron el juego de rol, recordarán que el daño agravado era una cosa que estaba, por resumirlo, era una palabra que todos vamos a entender. El daño agravado estaba bien cabrón, porque más allá de la contundencia o de lo letal de los primeros daños, este era daño que regularmente tenía un origen sobrenatural. Entonces este daño no lo puedes prevenir quemando una sangre. O sea, tú previenes irte a torpor quemando también una sangre, ¿no? Que era con el daño normal. Si yo hago en mano y mano, pero mi mano es agravada, entonces mi mano, yo tomo mi daño de una sangre que evita que me vaya a torpor, pero tú no puedes prevenir el daño agravado con esa sangre, entonces tú te vas directamente a torpor. ¿Podrías prevenir el daño agravado con una carta? Sí, pero no con tu sangre. Ahora, ¿qué pasa si tienes únicamente... si tienes 2 sangres y te hacen
2 daños agravados. Entonces, mejor dicho, para ponérselas más claro, cada daño agravado después del primero, para evitar que se te queme, entonces necesitas quemar sangre. Es decir, si yo te hago un agravado y tú tienes 0 sangre, ese agravado te va a mandar a torpor. Pero si yo te hago un segundo agravado, ese segundo agravado te quema. Entonces, eso está cabrón, porque en este juego perder a un vampiro no es como perder a un elfo 1-1 en Magic, ¿no? Que a lo mejor te costó un mana y pues bueno, sabías que era disposable. Pero aquí perder a un vampiro de 1 duele, porque acuérdate que pagaste eso con tus vidas y que tenías planes para él. A lo mejor planes pequeños, o a lo mejor no esperabas que hiciera mucho, pero esperabas que hiciera algo. Entonces perderlo, que se ha quemado, es bastante malo. Ahora, un vampiro en torpor también puede ser víctima de otro concepto que se llama diablerie, que significa que van a diablerizar o a diabolizar al vampiro, es decir, que se lo van a comer y se van a quedar con el equipo que tenga encima y con la sangre que tenga encima hasta donde pueda, y puede ganar un máster de disciplina, que olvidé mencionarles eso de los másters, que también son másters muy importantes, porque a través de los másters de disciplina es como los vampiros pueden incrementar su conocimiento y pasar a una disciplina de básico o de inferior a superior. Sigamos con el combate, que esto todavía no se acaba. Una vez que se definieron los strikes, se hicieron los daños, viene la fase que se llama press o presa, creo que le pusieron en español, que significa que presionas para empezar un segundo round de combate. Es decir, en este segundo round de combate, de nuevo se vuelve a jugar todas las fases antes del rango, todo se vuelve a jugar de nuevo. Y hay algunas cartas que se juegan al final del combate. Entonces eso también hay que prestar atención. Pero la verdad es que tampoco hay muchas cartas que hacen esto. Por ahí les mencionaba que hay daños que también son imprevenibles, que pues, no hay mucho que explicar al respecto. Y también hay daño que es considerado ambiental. Entonces este daño ambiental, de repente hay que tener cuidado, porque hay daño ambiental que no se puede prevenir, ¿no? Pero bueno, eso ya también es meternos en mucha más clava desde la que estamos manejando. Entonces ahí eso también es importante de revisar. Bien, amigos, pues ya vamos avanzando mucho. Ya faltan solamente algunos aspectos de algunos otros tipos de cartas. Entonces vamos a hablar de otra dinámica muy interesante del juego, que se llama, que es la parte política de Bethesda, ¿no? Las cartas políticas eran cartas que venían marcadas como que valían un voto y provocaban una dinámica de juego completamente diferente, ¿no? Entonces, mientras que el combate... Es que esto es algo que siempre me ha llamado la atención del juego y quiero transmitírselos, que siempre se sintió como un juego que contenía otros pequeños juegos. El juego del bleed, el juego del combate, el juego de la política, el juego de poner coros, el juego de hacer sensory deprivation, ¿saben? O sea, como que se sentía que había muchos juegos dentro del juego. Y esta parte de las votaciones es como muy... donde se pone muy notorio este aspecto específico, ¿no? Entonces, las cartas de votaciones todas valen un voto. A veces tienen requisitos muy específicos, como que las tiene que llamar un vampiro con un título específico, o requiere un vampiro de una secta específica, o requiere un vampiro de alguna capacidad específica también. Entonces, por ejemplo, las acciones las acciones políticas se resuelven como las otras acciones. Tienen un +1 de sigilo por default, es decir, que cuando las llaman tendrían que tirar un +1 de intercept para intentar bloquear. Y una vez que no se bloquea, porque eso también es otro juego, el juego de bloquear o no bloquear, se define entonces el aspecto político del juego, ¿no? Primero viene la parte de anunciar qué hace la carta y decir cómo vas a resolverla tú. Ejemplo, algunas cartas te piden que dispongas puntos para que los vampiros, los matusaleas, o sea, los jugadores que tienen esos puntos tienen que quemar pool.
Kind Resources Contested, ¿no? Tienes 4 puntos y los vas a distribuir en 2 Matusaleas. Lo normal es ver que se le pongan 3 a la presa y ese otro sirve para negociar, no se lo puedes poner a alguien para que te den votos o lo que sea, ¿no? Pero ahí es donde defines qué va a pasar con la acción. O sea, con el texto de la carta, digamos. Luego viene la parte en la que votas. Y aquí los vampiros que tienen títulos van a definir sus votos. Pero una vez que definieron sus votos, bueno, primero tienen 3 opciones. Votar a favor, votar en contra o abstenerse. No se vale cambiar de parecer a la mera hora, ¿no? Una vez que ya se dijo cómo ibas a votar, ya no puedes decir, ay, ¿no sabes qué? Mejor si voto a tu favor. O sea, no, o sea, esto es como en la vida real. Una vez que ya votaste, no puedes ir a la casilla y decir, ay, ¿saben qué? Cambié de opinión. O sea, ya, it's what it is. Habrá cartas que vengan marcadas como antes de que los votos sean casteados. O sea, before votes are casting. Es decir, que antes de que anuncien cómo van a votar, tienes que jugar esas cartas. Otros dicen lo contrario, después de que los votos ya fueron casteados. Y los vampiros, además, los Matusaleas, pueden descartar de la mano una carta de acción política porque valen un voto. Entonces, ahí también tiene esta flexibilidad, ¿no? Y existe también un tema que se me ha ido completamente decirles y que a lo mejor sí debí de haberles dicho desde el segundo uno, es que cuando un bleed es exitoso, le confiere al controlador del minion que bleedeó el edge, que significa que tienes la ventaja en el juego en este juego de confabulaciones vampíricas, ¿no? Y el edge vale un punto. Vale un voto. Por si lo quieres quemar, lo quemas y te da un voto en una acción política. O si lograste mantener el edge hasta el inicio de tu siguiente turno, ganas un pull. Esas básicamente son las 2 funciones más básicas del edge. Pero hay un par de cartas por ahí que te permiten manipular al edge de algunas otras maneras, ¿no? Entonces, retomando el tema de las acciones políticas, hay algunas cartas que dicen forzar a abstener o forzar a que voten, a que cambien sus votos a tu favor. También por ahí hay algunas cartas que dice que cancelas acciones, ¿no? Acciones políticas u otro tipo de acciones. Eso tampoco lo habíamos mencionado, pero hay reacciones que te permiten cancelar. Entonces, algo que es cancelado, ya sea una reacción o una acción o incluso algunos modificadores de acción, esas cartas, el 98% de las veces no son pagadas. Bien, eso respecto a la política, ¿no? Entonces, ya una vez que los votos fueron casteados y que son contados y que se resuelve quién ganó, siempre se puede, o sea, haz de cuenta, yo puedo decir, ok, yo tengo 2 votos en contra, ok, vamos a votar, ok, la votación pasa por un voto. Bueno, ahí todavía tienes chance de sumarle a tus votos en contra de alguna manera. Como les decía, a través del edge, a través de descartar una carta de voto, a través de alguna reacción que te permita sumar votos o a través de masters que girándolos te pueden dar votos, ¿no? O sea, hay muchas opciones, pero todavía se vale sumarle a los votos. Y bueno, respecto a las acciones políticas, básicamente eso es todo. Y pues ya solamente quedan unos cuantos, o sea, la verdad es que hay muchas cartas. No las vamos a analizar todas y todos los tipos, pero vamos a analizar lo más general, ¿no? Que ya son poquitas cosas. Los aliados, que es una acción de reclutar a un aliado. Y ese aliado cuenta como un minion. La mayoría de los minions tienen sus propios stats, que dicen si tienen fuerza, si tienen blitz, si tienen intercept, si tienen sigilo, si tienen alguna habilidad específica y cuántas vidas tienen para mantenerse en juego. Algo interesante es que los aliados no tienen límite de vida. Entonces hay algunas cartas que te permiten sumarles vidas y, por ejemplo, si tienen que pelear, van a perder vida, ¿no? Algunas les piden quemar vidas para cualquier efecto, entonces pueden tener más vidas con las que empezaron. Para los fans de otros juegos, por ejemplo, Hombre Lobo, Changeling o Mago, incluso Raid, hay por ahí entre los aliados
este tipo de criaturas, ¿no? O sea, hay muchos hombres lobo, por allá hay Spiral Dancers, incluso hay otras razas cambiantes, hay por ahí un Simba, recuerdo que hay un Bastet, también hay por ahí, me parece que de entre las razas cambiantes creo que también hay, híjole, no, creo que le estoy mintiendo porque ya no me viene a la mente qué otros hay, porque recuerdo que no hay mocolés, no hay ananasis, bueno. Eso. No es cierto, no. Sí hay un ananasi. Está en los laibones. Luego está bueno, les decía, estos minions, estos aliados, también se pueden equipar cosas y vamos a hablar de eso, de las cartas de equipar. Bueno, solo un segundo. Los minions, estos aliados a veces tienen requerimientos de clan, es decir, que requieren un clan en específico para que se le contrate, para que se le reclute. Luego, estos aliados pueden equiparse, que significa que pueden tomar otra acción de poner un equipo sobre ellos. Equipos hay de muchos tipos. La mayoría son armas que van a aumentar tu fuerza o que te van a dejar hacer daños a rango o que te van a dar maniobras o que van a hacer efectos específicos como mandar a torpor. Hay un montón de equipos que hacen eso. Otros dan más bleed, otros dan más intercept, otros dan más sigilo. Hay otros muy específicos y que son muy interesantes y que yo creo que valdría la pena a lo mejor hasta hacer un capítulo de ellos, que son los equipos que te confieren disciplinas. Y además creo que todos te confieren la disciplina en superior. Bueno, excepto con uno que te lo va dando de poco en poco, pero terminas con 2 disciplinas en superior. O sea, todas te dan disciplinas en superior. Nigromancia, taumaturgia, serpentis. No es cierto, ya me acordé cuál no da en superior y es la que da temporis. Temporis solamente, el artículo que te da temporis, solamente te da temporis en básico. ¿Qué más hay por acá, amigos? También hay algunos equipos que se convierten en locaciones. Y la mayoría son del tipo de Haven, que creo que no lo mencionamos anteriormente cuando hablamos de las locaciones. Las locaciones que son tipo Haven se ponen en un vampiro en específico y los vampiros obviamente no pueden tener más de un refugio, o sea, de un Haven. Creo que respecto a los equipos no se me olvida nada, pero hay otras cartas que también se equipan que son retainers. Creo que como tal no te las equipas, sino que mientras que a los aliados los reclutas, a los retainers los contratas. Espero no estarme equivocando, ojalá estuviera aquí Carlos o Luis que me aclararan esta duda específica. Pero los retainers, contrario a los aliados, no están en el juego como de una manera como lo están los minions, sino que literal están acompañando a uno de los minions. Entonces es como si lo pusieras abajo, no es como otra especie de equipo. Pero esto es diferente porque hay cartas que targetean a retainers. De hecho, siempre puedes pegarle a un retainer en un combate porque tienen incluso sus propias vidas. O puedes robártelos, ¿no? Entonces eso no pasa igual con los aliados. Entonces por eso es que hay una diferenciación. Y además, creo que la diferencia más importante es que los retainers no pueden actuar por sí solos, sino que siempre están siendo como el contacto, digamos, o sea, como que están beneficiando a otro minion o a otro vampiro, pero desde las sombras, o sea, ellos no actúan. Hay algunas acciones que vienen marcadas como acción de cazar. Ya habíamos hablado, creo, anteriormente que cazar es una acción default que va a 1 de sigilo y que te da una sangre al vampiro que caza del Blood Bank, ¿no? Esto pasa cuando de repente ya no tienes sangre, se vuelve una acción obligatoria cazar en vez de tomar alguna otra acción. Y les digo, la mayoría de las veces ganas una sangre y ya está. Alguna acción hay ahí que te permite modificar cómo cazas o algún máster o incluso algunos equipos te dan más sangre, ¿no? A la hora de que cazas. Ok, hay muchas cartas que vienen marcadas como quemar pool. Por ejemplo, me viene a la mente el Enticement, ¿no? de Serpentis, que dice que quemes el Edge y hagas quemar a tu presa pool. Eso está muy interesante porque no cuenta como bleed para ser redirigido o no cuenta como bleed para ser reducido. Y es una manera de agredir al pool de tu presa
de una manera directa, ¿no? O sea, también es una acción que puede ser bloqueada, pero solamente para hablar del keyword burn, ¿no? O sea, porque puedes quemar pool, puedes quemar equipo, puedes quemar retainers, puedes quemar aliados, incluso puedes quemar a otros vampiros, ¿no? A veces en la región no controlada, a veces en la región controlada, que lo hace mucho peor, pero también el keyword quemar existe y es muy constante y lo vamos a ver un montón. Pues ya para terminar, solamente hay un par por ahí de cartas que también tienen algunos keywords y que son importantes, como fragmento, que significa que la mayoría de los fragmentos te van a dar más handside. Tradiciones, que significa que requieren la mayoría de las veces, bueno, de hecho creo que todas las tradiciones requieren un Justicar o príncipe. También por ahí hay algunas cartas que son para poner otros vampiros, o sea, como el abrazo, ¿no? Los embraced, que es crear a un vampiro, o la progeny, que también te deja crear un vampiro. Hay algunas cartas master que vienen marcadas como trophy. Hay que significa que las vas a ganar cuando cumples con una acción específica. En este caso, la mayoría de las veces, quemar a un miembro de la lista roja, que ese es un concepto que no les conté cuando hablamos de los diferentes traits que tienen los vampiros, ¿no? Lista roja significa que eres uno de los más buscados para la camarilla. Algún pecado horrible habrás cometido contra ellos, que algún clan ha puesto precio en tu cabeza, y los Alastors están encargados de destruir a estos vampiros tan peligrosos, ¿no? Pero la lista roja tiene un propio set de reglas por ahí. Los vampiros que regularmente son lista roja, por el simple hecho de venir marcados como lista roja, reciben bonos a la hora de crear a los vampiros, que también ya les hablaré en su momento de cuál es el sistema de creación de vampiros en el juego de Vampire Eternal Struggle. No es igual para nada y no tiene nada que ver con crear un vampiro en el juego de rol, sino que aquí hay un tema de cuánto vale cada disciplina y cuánto valen las habilidades y cuánto te pagan los defectos que de repente tienen, ¿no? Entonces, porque no todos los textos en los vampiros son buenos, algunos textos son detrimentos, y a veces esos detrimentos se ven reflejados directamente en cuántas disciplinas o qué habilidades tienes, ¿no? Infernal también es algo que se me olvidó decirles, porque hay vampiros, específicamente los Vali y algunos otros, que vienen marcados como Infernals, que significa que aquí es un concepto bien interesante. Una vez que un vampiro infernal actuó, se va a girar, ¿no? Entonces en tu untap tienes que pagar un pool por cada infernal vampire que quieras enderezar, porque esto significa que tú tienes que estar lidiando un poco con el control que estas fuerzas demoníacas ya ejercen sobre los vampiros que son infernals, ¿no? Entonces, conceptualizado está muy bien. Son vampiros que son muy caros, digamos, porque te van a estar quemando pool todo el tiempo. Pero si estás quemando pool, o sea, el hecho de ser infernal también significa que el vampiro, al tener este defecto tan pesado, la mayoría de las veces tiene una habilidad muy padre. Algunos otros conceptos en vampiros que no mencionamos son estéril, que significa que no puede tomar acciones que pongan a otro vampiro en juego. Slave, que significa que para tomar acciones necesita haber por ejemplo, las gárgolas, ¿no? Que son Tremor Slave, significa que para que una gárgola pueda tomar una acción, pueda tomar una acción, necesita tener a un Tremor en juego. Ok, esto se me fue y es bien importante. Hay acciones dirigidas y acciones no dirigidas. Las acciones no dirigidas no tienen un target, ¿no? Es súper claro de entender. Una acción no dirigida, cazar. Y las acciones dirigidas vienen marcadas, o venían al menos marcadas antes con una D, y hasta las conocíamos como D actions. Entonces esta D de directed action, o de acción dirigida, sí tienen un blanco, que puede ser un jugador, una carta de un jugador, un minion, una carta en un minion, N cosas, ¿no? Esas son acciones dirigidas y no dirigidas. Y ok, les decía, está Sterile, está Infernal, están las acciones dirigidas, no dirigidas. Está Scars, que es algo también, un defecto súper cabrón, pero que regularmente también pagaba mucho en términos de cuánto daño le hacías a un vampiros. Entonces, si tú tienes Scars, significa que para que un vampiro
de que si un vampiro tenía scars, muy probablemente iba a tener una gran habilidad. Y los scars solamente lo tienen los vampiros que pertenecen a bloodlines muy reducidas, que básicamente son los Nagaraya, los True Bruya y finalmente los Salubri. No los Salubri antitribu, los Salubri normales. Hablando también de las Bloodlines, por ahí hay otro trait que es exclusivo de los Blood Brothers, que pertenecen a un círculo. Entonces todos los Blood Brothers vienen marcados como el círculo de tal lugar. Círculo de la Ciudad de México, círculo de Praga, círculo de Berlín, círculo de Chicago, whatever. Entonces hay muchos círculos y pertenecer al mismo círculo es como los Blood Brothers hacen sinergia para poder utilizar su disciplina. Bien amigos, vamos llegando a la recta final de este podcast que espero que les haya resultado muy ilustrativo con los conceptos finales del juego, ¿no? Que básicamente son PowerPoint, ¿qué estoy diciendo? Ya, por favor alguien edite esto, no. Victory Point, que significa que si yo saqué del juego a mi presa, me da inmediatamente un Victory Point. Si yo soy además el último en sobrevivir a la mesa, me llevo un Gold Point, que este punto es un punto que sirve para hacer desempates y que también, no se llaman Gold Points, se llaman Winning Point. Y estos Winning Points son también para hacer desempates y se tabulan diferente a los Victory Points. Está Outset, que de repente significaba que estabas fuera del juego, o sea que ya te habían sacado. O sea, incluso había este concepto específico, pero ese casi nadie lo dice. Y está el de Withdraw, que tampoco casi nadie lo dice, ¿no? Que significa que una vez que... La mayoría de las veces era porque se te acababa el deck, hacías un Withdraw Attempt, que era como un intento de retirarte, que te iba a dar un Victory Point por llegar tan lejos, pero pues básicamente era bien difícil porque tenías que cumplir con requisitos muy específicos, ¿no? Que tus vampiros no perdieran sangre, que no me acuerdo perfecto, la verdad, creo que valdría la pena. Me gustaría mucho que aquí estuviera Carlos o Lalo para hacer zoom en este aspecto específico, pero Withdraw también era un concepto que significaba básicamente retirarte. Y pues con estos conceptos y con el oso de haber dicho PowerPoint en vez de Victory Point, nos empezamos a despedir. Solamente me gustaría mandarles un saludo a Luis, a Carlos, a Lalo, a Víctor, a las otras personas que de repente están aquí con nosotros haciendo este podcast, pero pues esta vez me tocó hacer un monólogo a mí solo, pero pues este tema de la cuarentena que estamos viviendo actualmente pues también nos pone un poquito lejos los unos de los otros y nos de repente dificulta también la generación de este contenido, ¿no? Pero aquí está Masterface para que sigan ustedes incorporándose y adentrándose al mundo de Vampire Eternal Struggle. Y pues sin más que comentarles de este apasionante juego, solamente quiero mandar de nuevo saludos a mis compañeros del podcast, a la gente de Juárez by Night, a la gente de Jugador Casual que también no hemos podido subir podcast por allá, a la gente de las tiendas, échenle muchas ganas, yo sé que el tema está cabrón. A la gente de las tiendas, a la gente de los restaurantes, a la gente que tiene su negocio, a todo mundo échenle ganas, cada día falta un día menos para que esto termine, así que solamente nos queda pues echarle ganas y tratar de no volvernos locos y pues investigar un montón de Vampire Eternal Struggle o de Vampire the Masquerade, pues también nos puede un poquito ayudar a subsanar esta situación, ¿no? En la que requerimos entretenimiento. Ahora sí amigos, un abrazo enorme. Yo soy Oliver de la Parra, que regularmente me pueden encontrar en Jugador Casual, en Facebook, en Twitter, en Twitter, también ya pronto en Instagram y en los podcasts de Spotify. Y pues bueno, con mucho afecto me despido y pues muchas gracias por llegar hasta aquí en esta nueva edición de Masterface.